Una de las causas más frecuentes de accidentes en los niños es la ingesta de sustancias tóxicas, las que van a producir manifestaciones clínicas de cuadros de intoxicaciones agudas, cuya patología constituye aproximadamente el 5 al 7% del motivo de ingreso a los servicios de emergencia pediátricos. Es importante que en el tema de intoxicaciones tengamos claras dos definiciones. Lo que significa tóxico veneno como toda sustancia capaz de producir daño a través de su acción química, y el de intoxicación o envenenamiento, que son el conjunto de manifestaciones clínicas productos del efecto nocivo de una sustancia química. En cuanto a la epidemiología, mencionarles de que la mayoría de casos de intoxicaciones se dan de manera accidental, siendo la vía digestiva la vía de mayor utilización de estos casos, y el grupo etario con que mayor frecuencia se dan es en el grupo de los preescolares. Esto ha sido corroborado en un estudio realizado en el año 2019 en el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño en el año 2019, donde podemos observar claramente en la gráfica de barras que el grupo etario de 1 a 4 años es el que tuvo mayor número de casos de intoxicaciones. Asimismo, mencionarles de que en los casos de intento de suicidio, estos ocurren en niños mayores de 12 años, aunque últimamente los vemos en edades más tempranas. En cuanto a la epidemiología de las exposiciones tóxicas más frecuentes, vemos que la mayor parte de productos o sustancias tóxicas se encuentran al alcance de los niños porque lo tenemos en casa, como son los productos de cuidado personal y cosméticos, por ejemplo, el champú, el jabón, el antiséptico bucal, los perfumes, y la presencia de analgésicos, productos de limpieza para el aseo de la vivienda, preparaciones tópicas, antigripales y antitusivos, vitaminas, antihistamínicos, pesticidas, plantas. En cuanto a los casos hospitalizados en el servicio de emergencia del Instituto de Salud del Niño, según el agente tóxico, observamos que los alimentos y limpiadores son la causa más frecuente de ingesta tóxica y por suerte no son los más graves, como sí lo son, por ejemplo, la ingesta de hidrocarburos, insecticidas, álcalis y ácidos e ingesta de medicamentos. En la clínica de las intoxicaciones nosotros podemos agruparlos en los llamados toxidromes, que constituyen signos y síntomas propios de ciertos tóxicos que comparten un mecanismo de acción igual o similar. Por ejemplo, tenemos el síndrome anticolinérgico, cuyos signos comunes son la midriasis, sequedad de piel y mucosas, hipertermia, rubicundez facial, excitación psicomotriz, taquicardia, siendo las causas más comunes la ingesta de atropina, antihistamínicos, escopolamina, antidepresivos tricíclicos. Tenemos el síndrome colinérgico, cuyos signos comunes son la miosis, cialorrea, broncorrea, diaforesis, depresión del sensorio, vómito, diarrea, fasciculaciones, bradicardia o taquicardia, y la causa más común de la presentación de este síndrome es la ingesta de insecticidas inhibidores de colinesterasa y la fisostigmina. El síndrome simpático mimético tiene como signo en común la excitación psicomotriz, la midriasis, característica la diaforesis, hipertensión, taquicardia e hipertermia, y las causas más comunes es la ingesta de la fenilpropanolamina, pseudoefedrina, anfetamina, efedrina y cocaína, compuestos muchas veces presentes en los antigripales y antitusígenos. El síndrome hipnótico sedante tiene como signos comunes la depresión de la conciencia, depresión respiratoria, hipotensión arterial, bradicardia, miosis e hipotermia, y la causa más común es la ingesta de benzodiazepinas, alcohol etílico, barbitúricos, codeína, fentanilo, morfina y meperidina. En cuanto al síndrome extrapiramidal,
nosotros podemos mencionar las crisis distónicas paroxísticas caracterizadas por opistótonos, trismus, espasmo y tremor lingual, catatonía, rigidez generalizada, crisis oculogírica, gritos, y las causas más comunes son la ingesta del dimenhidrinato, ¿no? Presente como antiemético, la metoclopramida, la domperidona, fenotiacinas, haloperidol, clonazepam y carbamazepina. Es importante tener en cuenta que la clínica de los cuadros de intoxicación aguda generalmente se presentan como problemas sin causa aparente. Son problemas que aparecen súbitamente, como puede ser un paciente que llega en coma, convulsión, acidosis metabólica, dificultad respiratoria, arritmia cardíaca súbita, colapso circulatorio, alteración del estado mental, donde aparentemente no hay una causa conocida, pero debuta o llega a la emergencia en este estado. Es importante evaluar el caso. La historia no siempre es fácil de averiguar, especialmente cuando se trata de un niño o un suicidio. Entonces es importante que tengamos en cuenta los antecedentes, la salud física y psíquica del niño, la actividad profesional o la actividad a la que se dedica, medicamentos en uso por parte del paciente o sus familiares, dónde y con quién estuvo el paciente los últimos días y en qué lugar ocurrieron los hechos. Es importante realizar la evaluación de cada caso realizando un examen físico rápido, teniendo en cuenta la evaluación en primer lugar de los signos vitales, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura, la evaluación del estado de la piel y sus mucosas, así como un examen neurológico detallado. En el manejo del cuadro de intoxicación aguda es necesario tener en cuenta estos 5 pasos. El primero de ellos es la estabilización del paciente. El segundo, tomar medidas para disminuir la absorción del tóxico. En tercer lugar, medidas para la depuración del tóxico. Cuarto, considerar el uso de un antídoto, generalmente en el 5% de los casos, y dar un tratamiento sintomático y de prevención. En el primer paso es importante considerar la estabilización del paciente. Para ello debemos recordar el ABCD. El A nos va a permitir recordar que lo primero es mantener una vía aérea permeable, B, una respiración adecuada, espontánea, y C, mantener una circulación mediante la evaluación de pulsos, frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco, así como considerar la utilización de medicamentos de ser necesario. En el segundo paso nosotros tenemos la descontaminación, la cual puede llevarse a cabo por vía cutánea, ocular, gastrointestinal. Por vía cutánea, realizando un lavado enérgico de la piel. Por vía ocular, utilizando los lavados con suero fisiológico del globo ocular, y la descontaminación gastrointestinal realizando un vaciamiento gástrico por medio de la emesis o un lavado gástrico, y la utilización del carbón activado y de los catárticos. Para producir un vaciamiento gástrico se utilizaba antiguamente el jarabe de ipecacuana, cuyo mecanismo de acción es la emesis por acción de sus componentes la cefalina y emetina. Sus indicaciones estaban en aquellos pacientes cuya ingesta del tóxico eran menos de 1 hora, pero sus complicaciones eran importantes, como por ejemplo la broncoaspiración, producía disturbios hidroelectrolíticos, síndrome de Mayer-Weiss, argotoxicidad y neurotoxicidad, lo cual nos puso en evidencia el poco beneficio que tenía su uso, por lo que actualmente no está recomendado.
Dentro de los procedimientos más frecuentemente utilizados en los servicios de emergencia para realizar un vaciamiento gástrico tenemos el lavado gástrico, cuyas indicaciones son bastante claras. Lo debemos utilizar en aquellas ingestas de tóxicos potencialmente letales en un tiempo menor de 1 hora y está totalmente contraindicado en las ingestas de productos derivados del petróleo y corrosivos, como lo son, por ejemplo, el querosene, la gasolina, la lejía y otros productos corrosivos, y aquellos pacientes que tengan compromiso de conciencia. El lavado gástrico puede producir complicaciones como la broncoaspiración, efectos cardiorrespiratorios, colocación endotraqueal inadvertida, así como el producir con la sonda un trauma, ocasionando sangrado y perforación de la vía digestiva. La técnica para realizar el lavado gástrico es bastante sencilla. No tenemos más que colocar al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo con la finalidad de producir una menor aspiración y paso al intestino del contenido gástrico, así como proteger las vías aéreas y respetar la capacidad gástrica del paciente. Estamos hablando de niños menores, utilizar aproximadamente de 5 a 10 mililitros por kilo de peso por vez del suero fisiológico, y en niños mayores de 12 años 250 mililitros por vez, haciendo un volumen total, ¿no?, que va a ir de acuerdo al grupo etario. Es importante que tengamos en cuenta la posición, la técnica para colocar al paciente en el momento de realizar un lavado gástrico. Es un procedimiento bastante sencillo, pero importante de tener en cuenta que lo debemos realizar siempre y cuando estemos dentro del lapso entre la ingesta del tóxico, la sospecha de la ingesta de tóxico debe ser en menos de 1 hora para obtener los beneficios esperados. A mayor tiempo, menos probabilidades de que nosotros podamos vaciar el contenido gástrico, por lo que es importante preguntar el tiempo transcurrido desde la ingesta hasta la llegada a la emergencia. Otra de las sustancias utilizadas en el manejo de las intoxicaciones tenemos al carbón activado, cuya sustancia de fácil uso es importante porque va a permitir la absorción de este carbón al tóxico, impidiendo así de esta manera la absorción del mismo hacia la vía digestiva, por lo que su uso es recomendable, pero siempre y cuando lo hagamos dentro del tiempo indicado. El carbón activado, como ya lo he mencionado, tiene un mecanismo de acción que es la absorción del carbón a la sustancia tóxica. Sus indicaciones son la descontaminación gastrointestinal, la cual debe ocurrir en la primera hora de ingerida la sustancia tóxica, más de 1 hora en los casos de tóxicos cuya acción es prolongada o con circulación enterohepática, como es el caso de la ingesta de sustancias como la teofilina, carbamazepina y fenobarbital, y está totalmente contraindicado si es que ha ocurrido ingesta de corrosivos como la lejía u otras sustancias corrosivas, así como en casos de presentar el paciente hiloadinámico o administración de un antídoto por vía oral. No es útil en los casos de ingesta de hidrocarburos, alcoholes, metales, litio y cianuro. El carbón activado se administra a una dosis única, que en el caso de los niños es de 0.5 a 2 gramos por kilo de peso, y en los niños de 1 a 12 años, de 25 a 50 gramos por dosis. Aquí ven ustedes lo mismo que ya les he mencionado en cuanto a las dosis. La vía de administración es la vía oral o por sonda nasogástrica en suspensión en una relación de 1 a 4 o de 1 a 8, y sus efectos adversos van a ser el producir vómitos o constipación, y las complicaciones que se suelen observar son la obstrucción intestinal y la aspiración pulmonar en algunos casos. Sin embargo, se considera beneficioso y de mayor utilidad que
el jarabe ipecacuana, así como el de lavado gástrico. En el tercer paso para el manejo de los casos de intoxicación tenemos la depuración del tóxico. Para ello lo podemos lograr forzando una diuresis, alcalinizando la orina, en los casos de ingesta de fenobarbital, salicilatos o tricíclicos. Podemos hacer una depuración gastrointestinal utilizando dosis múltiples de carbón activado y laxantes o mediante una remoción extracorpórea, y esto mediante una hemoperfusión utilizando en los casos de ingesta de paraquat o barbitúricos, o de una hemodiálisis si tenemos la ingesta de un fenobarbital, aminofilina, metanol y litio. En el cuarto paso para el manejo de las intoxicaciones tenemos la utilización del antídoto. El antídoto se utiliza generalmente en el 5% de los casos de ingreso a la emergencia por cuadros de intoxicación, definiendo a antídoto como aquel producto químico que actúa biológicamente disminuyendo o neutralizando la acción de un agente tóxico u oponiéndose a sus efectos a través de diferentes mecanismos. La definición de antagonista es aquel antídoto que actúa por competencia con el agente tóxico por el mismo receptor en el sitio de la acción. Para el manejo de las intoxicaciones no debemos esperar el encontrar el antídoto para actuar. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta los pasos anteriores que hemos mencionado para el manejo de estos pacientes. Ya les he dicho que solamente el 5% de los casos realmente nosotros recurrimos al uso del antídoto. No debemos esperar encontrar el antídoto o que llegue el antídoto necesario para poder actuar. Aquí ven ustedes la relación de antídotos más frecuentemente utilizados, y en la columna de la izquierda los tóxicos, que si ustedes ven en la relación el uso, por ejemplo, del tóxico paracetamol, cuyo antídoto es la N-acetilcisteína. En el caso del monóxido de carbono, su antídoto va a ser el uso del oxígeno. En el caso de las fenotiacinas, el antídoto va a ser el viperideno tan utilizado. El quinto paso en el manejo de los casos de intoxicaciones, vamos a hacer el uso de un tratamiento sintomático. Si el paciente presenta convulsiones, utilizaremos las benzodiazepinas como el diazepam. Si hay dolor, analgésicos que pueden ser el paracetamol, los opiáceos, ¿no? Si hay hipertermia, los mediofísicos, reacciones alérgicas, utilizar la clorfeniramina, etc. Nosotros tenemos una serie de sustancias tóxicas que son ingeridas accidentalmente y que no necesitan tratamiento, y como los mencionaba al inicio, son quizás la causa más frecuente de intoxicaciones accidentales en los niños, por ser productos que se encuentran muy a la mano en todas nuestras casas y que pueden ser ingeridos accidentalmente por los niños, como son el jabón, los detergentes, los antisépticos, las pomadas, los deshumidificadores, los crayones, etc. En el sexto paso, nosotros vamos a hablar de un tema sumamente importante en el manejo de las intoxicaciones. Es la prevención. En primer lugar, debemos recordar que todo producto químico es potencialmente un tóxico. Por lo tanto, debemos tener el cuidado necesario de no exponer y tenerlos al alcance de los niños. Evitar guardarlos, estos productos, en envases inofensivos o que confundan a los niños, como puede ser envases de gaseosas, de jugos, y considerar siempre que el hecho de encontrar un niño que se haya intoxicado con algún producto es considerado un niño potencialmente maltratado. ¿Por qué? Porque son padres que no tienen el cuidado necesario para guardarlos en los lugares seguros para evitar accidentes fatales, ¿no? Sobre todo de aquellos productos que producen intoxicaciones graves.
En cuanto a ingesta de sustancias tóxicas que producen cuadros de intoxicaciones graves, tenemos la ingesta de cáusticos, definiendo como cáustica toda sustancia capaz de provocar lesiones por acción directa sobre la piel y mucosas. Los corrosivos alcalinos, tenemos productos como por ejemplo los desatoradores de drenaje, los limpiadores de inodoros, los limpiadores caseros, blanqueadores, detergentes, lavavajillas, baterías, botones, que son potencialmente productos corrosivos alcalinos por la composición de sus ingredientes, ¿no?, que van a producir cuadros de intoxicaciones graves. Y tenemos corrosivos ácidos, cuyos productos, como los limpiadores de inodoros, limpiadores de metales, limpiadores de piscinas, líquido de baterías, tienen como principal ingrediente al ácido clorhídrico o sulfúrico y van a producir cuadros severos de intoxicación y de injuria, los cuales van a producir, dependiendo del agente, si es un álcali, necrosis y licuefacción del esófago y estómago, igualmente si se tratará de un ácido, y en los casos de detergentes y blanqueadores, injurias esofágicas leves. La ingesta de álcalis produce necrosis de licuefacción del esófago y estómago porque facilita la penetración a capas profundas y aumenta el riesgo de perforación. La fase de reparación se da a partir del tercer día, el tejido es poco elástico entre el tercer y el 14 día y hay un mayor riesgo de perforación, y la retracción de la cicatriz, que se va a iniciar a partir de la tercera semana y puede continuar por meses, resultando como una complicación grave al accidente por ingesta de estos álcalis una estenosis esofágica de diferentes grados. En el caso de ingesta de ácidos, nosotros tenemos la necrosis de coagulación de esófago y estómago, en la que se va a formar un coágulo o escara que limita la penetración del ácido pasando rápidamente al estómago, produciendo un espasmo pilórico, aumentando el contacto con la mucosa gástrica, y el daño principal se va a dar a nivel del estómago. Las manifestaciones clínicas de los pacientes pueden ser variadas. Pueden estos estar aparentemente sin síntomas o pueden estar agonizando. Las lesiones pueden ser orales, evidentes o no. Puede haber dolor abdominal, salivación, vómitos, rechazo a deglutir, disfagia, náuseas, tos y estridor. La ingesta de estas sustancias cáusticas puede producir presencia o ausencia de síntomas, los cuales no predicen la probabilidad de que exista una injuria esofágica. Es importante tener en cuenta que muchas veces pueden llegar a la emergencia aparentemente asintomáticos, ¿no? Y esto ocurre en el 12% aproximadamente de los casos, donde aparentemente no ha ocurrido nada, ¿no? Aparentemente no se visualiza ninguna lesión externa, pero sin embargo estos pacientes pueden tener compromiso esofágico. Y aparentemente en el 82% de aquellos casos en los cuales el paciente puede estar muy sintomático y sin embargo puede no necesariamente tener esto garantizado de que haya ocurrido un daño o un compromiso del esófago. Aquí vemos en la foto que ha habido el accidente por la ingesta de una sustancia cáustica. En este caso sí se evidencia las lesiones orales, ¿no? Pero como les repito, esto no es un indicador valioso de que haya o no ocurrido la injuria esofágica. La presencia de muchos síntomas correlaciona con mayor probabilidad de injuria esofágica. Esto está evaluado, ¿no? La presencia de más de 3 síntomas puede incrementar el radio de probabilidades de que haya ocurrido esta injuria, y si hay ausencia completa de síntomas y signos, disminuye esta probabilidad del daño esofágico. Hay que tener en cuenta que el 2.8% de los que tienen ausencia completa de síntomas tienen
muchas veces un grado de injuria esofágica catalogada como grado 3. Es importante tener en cuenta que los signos de injuria grave pueden presentarse desde el inicio con hematemesis, melena, compromiso laringeo, dolor retrosternal, en fin, y llegar hasta una rigidez de abdomen, un hilio paralítico, los cuales pueden ser signos de que ya haya ocurrido una perforación esofágica o una perforación de víscera subdiafragmática. La estenosis esofágica se puede desarrollar hasta un año después de ocurrido el accidente de la ingesta de esta sustancia cáustica. El cáncer esofágico, hasta el 7% de pacientes con cáncer esofágico tienen algún antecedente de ingesta de cáustico, y la latencia es larga, entre 14 y 47 años y un promedio de 40 años existe la probabilidad de que ocurra este riesgo de tener un cáncer esofágico. El manejo, la historia no segura de ingestión, asintomáticos, no quemaduras orales, hacen de que muchas veces ocurran muchos errores en el manejo de las intoxicaciones por ingesta de cáusticos. Es importante por eso la observación del paciente y vigilar la ingesta de líquidos, así como las pacientes con una historia fuerte de ingestión que tienen quemaduras orales o están sintomáticos, es importante realizarles una endoscopía dentro de las 24 horas. La endoscopía no es necesaria en caso de ingestión de sustancia poco corrosiva de uso doméstico, como es el caso de la lejía, especialmente en niños con ingesta accidental que eliminan rápidamente la sustancia y son asintomáticos. En esto quiero poner énfasis en que no necesariamente la endoscopía es un procedimiento de emergencia que se tenga que hacer en todos los casos de ingesta de cáusticos. Tener en claro esto: todo paciente con antecedente de ingesta de una sustancia cáustica no hay que inducir a la emesis, está totalmente contraindicado. Asimismo, está contraindicada la neutralización con alguna otra reacción exotérmica o sustancia. No poner sonda nasogástrica, nunca, nunca. ¿Y por qué? Porque hay un gran riesgo de perforación al utilizar una sonda nasogástrica. Asimismo, es controversial el uso de corticoides porque el efecto de los mismos está discutible como efecto antiinflamatorio, y también el uso de antibióticos. Bien, ahora vamos a revisar brevemente con respecto a la intoxicación por hidrocarburos, cuya fisiopatología está relacionada al gran riesgo que produce la ingesta de estas sustancias tóxicas de producir aspiración, la cual va a depender de las características físico-químicas del hidrocarburo, como son la viscosidad, por ejemplo. A menor viscosidad del hidrocarburo hay un mayor riesgo de aspiración. Estas sustancias son, por ejemplo, que tienen un alto riesgo de aspiración. Tenemos al petróleo crudo, al querosene y a la gasolina. La volatilidad de un líquido mide su capacidad para evaporarse. A mayor volatilidad hay mayor absorción por inhalación. A menor tensión, mayor diseminación sobre los tejidos. Estas propiedades correlacionan con el uso, por ejemplo, de hidrocarburos de bajo peso molecular, como son aquellos que tienen baja viscosidad y alta volatilidad. Los pulmones, la toxicidad pulmonar depende de la aspiración, no de la absorción gastrointestinal. Inicialmente, reemplazo del gas alveolar por hidrocarburo vaporizado van a producir el cuadro característico de neumonitis química, y la afectación del sistema nervioso central produce mecanismos que no se conocen exactamente, pero van a producir una hipoxia importante.
¿Qué clínica va a presentar este paciente? Vamos a tener un paciente con sensación inicial de quemazón en la boca y faringe, seguida de atragantamiento y tos, una tos excesiva. Puede haber disnea y cianosis transitoria. La tos es característica, bastante persistente, la cual pronostica la severidad del compromiso pulmonar. Va a tener signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, tirajes, taquimnia y puede presentar fiebre. El compromiso aumenta durante las primeras 24 horas, dificultad respiratoria que se instala en las 24-48 horas, disminución en el rango de las 48 horas y la resolución es completa alrededor del tercer a quinto día. A nivel del sistema nervioso central, produce depresión, somnolencia, ataxia, hiporreflexia, convulsiones y coma, muy raramente, así como excitación, euforia, hiperreflexia y delirio. El tratamiento va a ser de, en primer lugar, medidas generales como el administrar un oxígeno suplementario, retirar inmediatamente la ropa contaminada, bañar al paciente, hidratarlo. No es recomendado un vaciamiento gástrico porque aumentaría el riesgo de inhalación. El uso del carbón activado no es efectivo, los corticoides no ofrecen beneficios y la profilaxis antibiótica no es recomendable. Aquí un fluxograma de la ingesta de hidrocarburos, ¿no? Ustedes ven si el paciente es sintomático al momento de la exposición, entonces nosotros haremos una evaluación inicial y si realmente hay signos y síntomas, nosotros aplicaremos el ABC inicial en el manejo del paciente, una radiografía de tórax y un tratamiento de soporte. Si el paciente en la evaluación inicial nosotros vemos que no hay manifestaciones de compromiso, ¿no?, de los órganos más importantes, lo mantenemos en observación por 6 horas y luego lo enviamos a casa. Si el paciente no es sintomático al momento de la exposición, nosotros mantenemos siempre la observación y la supervisión ambulatoria por 6 horas. En el caso de intoxicaciones graves por el uso de plaguicidas e inhibidores de la colinesterasa, que son agentes utilizados en aquellos pacientes cuyos padres, familiares o tutores se dedican a actividades agrícolas generalmente, nosotros tenemos, por ejemplo, aquellos insecticidas cuyo componente importante es un órgano fosforado. Nosotros tenemos aquí las diferentes características de los productos utilizados, la toxicidad de los mismos, la cantidad de alcohol metilado y etilado que contienen cada uno de ellos y el grado de toxicidad que presenta. Y como les decía, estos son utilizados generalmente por trabajadores en zonas que trabajan en zonas agrícolas. Dentro de los carbamatos nosotros tenemos, por ejemplo, productos muy conocidos, ¿no?, como por ejemplo aquellos productos utilizados en zonas urbanas o en aquellos lugares donde hay ratas, ¿no? Y por ejemplo tenemos los productos como el campeón, el baigón, el supercampeón, en fin, cuyos componentes, ¿no?, son utilizados para matar roedores, pero que los ingieren generalmente con el propósito de autoeliminarse. Y la toxicocinética de los plaguicidas, de los órganos y carbamatos son más o menos las mismas. Tenemos que la vía de absorción puede ser digestiva, respiratoria o cutánea, y que el mecanismo de acción va a ser el producir un síndrome colinérgico, cuyo mecanismo de acción va a ser la inhibición de la colinesterasa con la consiguiente acumulación de la acetilcolina como mecanismo fundamental. Y vemos nosotros que la diferencia entre los órganos fosforados y los carbamatos va a ser de que el órgano fosforado produce una inhibición irreversible, mientras que los carbamatos producen una inhibición reversible. La acción del órgano fosforado es una acción del tóxico mucho más prolongada en relación a los carbamatos, y
En los órganos fosforados se pueden utilizar oximas y en el caso de carbamatos no se usan las oximas como antídotos. Y nosotros podemos manifestar como cuadro clínico lo siguiente: un síndrome muscarínico, nicotínico o un síndrome neurológico central, ¿no? Dentro de los efectos muscarínicos tenemos la miosis, la visión borrosa, la hiperemia conjuntival, dificultad para la acomodación, ¿no? Hiperemia, rinorrea y manifestaciones respiratorias como broncorrea, cianosis, disnea, dolor torácico. Los efectos muscarínicos tienen como cuadro clínico diarrea, vómito, cialorrea, incontinencia de esfínteres. A nivel cardíaco tenemos bradicardia, bloqueo cardíaco, hipotensión arterial, micción involuntaria y diaforesis. Los efectos nicotínicos van a tener las siguientes características: van a presentar los pacientes cefalea, hipertensión transitoria, mareo, palidez, taquicardia, calambres, debilidad generalizada, fasciculaciones, mialgias. Los efectos de los inhibidores de la colinesterasa en el sistema nervioso central van a ser caracterizados por ansiedad, cefalea, confusión, Babinski, ataxia, somnolencia, pudiendo llegar a convulsiones y coma. El diagnóstico se basa fundamentalmente en los antecedentes de la exposición. Es importante que nosotros hagamos una historia clínica clara del antecedente, de la exposición, de los productos y la actividad a la que se dediquen en la casa donde vive el paciente o el lugar donde habita, ¿no?, en sus alrededores, el cuadro clínico característico y las pruebas de laboratorio. ¿Qué podemos mencionar? Que muchas de ellas no se realizan en nuestro medio, algunas sí, como por ejemplo tenemos a Psicotox, que realiza el examen de metabolitos en orina por cromatografía de gases. El manejo fundamental se va a dar en utilizar medidas de soporte de las funciones respiratorias y descontaminación, eliminar la ropa contaminada, lavar la piel y faneras con abundante agua y jabón, lavar las mucosas con solución salina. Y en el caso de ingesta, administrar el carbón activado en los adultos 1 gramo por kilo, en los niños recordemos de 0.5 gramos por kilo, y en el caso de ser probable realizar el lavado gástrico. Los antídotos, en el caso de los órganos fosforados tenemos a la atropina, más un reactivador de la colinesterasa, y en las intoxicaciones por carbamatos también utilizamos a la atropina, que es lo que con mucha facilidad encontramos en todos los servicios de la emergencia. Y la dosis es bastante fácil de recordar, de 1 a 5 miligramos dosis en el caso de los adultos, y en el caso de los niños de 0.05 miligramos por kilo dosis, y esto se administra cada 5 a 10 minutos hasta lograr la atropinización del paciente, o como llamamos nosotros, hasta llegar a intoxicarlo de atropina. La vía de administración puede ser intravenosa, intramuscular, subcutánea. La atropina, como les decía, se administra hasta que el paciente presente signos de atropinización, como son rubor, sequedad de mucosas, midriasis, taquicardia. Después de lograr ese objetivo, nosotros debemos espaciar la dosis y mantener el tiempo que sea necesario para evitar el recrudecimiento de los síntomas de intoxicación. La atropina, ¿qué va a hacer? Va a antagonizar los efectos muscarínicos de la excesiva concentración de acetilcolina, no actúa contra los efectos nicotínicos ni del sistema nervioso central y no reactiva la enzima colinesterasa. Los signos de intoxicación por atropina son fácilmente reconocidos y se han descrito como: ustedes van a ver al paciente loco como una cabra, rojo como un tomate y seco como una pasa, y también es descrito como ciego como un murciélago, caliente como una brasa, manifestaciones que ya se han descrito dentro de las manifestaciones clínicas, pero que aquí traducen, ¿no?, claramente realmente cómo uno observa en esos momentos al paciente.
Y es importante aquí finalmente recordarles que ustedes en todos los casos de intoxicación deben tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, si nosotros tenemos la sospecha de ingesta de una sustancia, debemos decirle a los familiares o tutores que traigan al niño que traigan la sustancia o producto del que sospechan haya podido haber ingerido, para que nosotros podamos leer realmente los componentes que trae esa sustancia o un medicamento en el cual se sospecha que el niño lo haya ingerido. Asimismo, es necesario tener en cuenta la cantidad de la sustancia tóxica, el tiempo que ha transcurrido, desde qué hora hay la sospecha que ha ingerido el tóxico y cuánto tiempo ha pasado desde ese hecho hasta el momento en que lo tenemos presente en el servicio de emergencia. Es necesario tener el tipo de presentación, ver las características de dónde se encuentra la sustancia tóxica para poder nosotros leer el contenido de la composición química de este producto, la vía en la cual ha sido administrado, si lo ha ingerido, si lo ha inyectado. Y es importante tener en cuenta que el manejo inicial es lo más importante cuando nosotros estamos frente a un caso de una intoxicación. Recuerden ustedes el ABCD que hemos mencionado al inicio, es lo más importante dentro del tratamiento. ¿Cuándo debemos nosotros sospechar de una intoxicación? Y en esto quiero remarcar, nosotros debemos sospechar de una intoxicación cuando tengamos pacientes cuyos eventos clínicos son de aparición súbita, cuando hay una convulsión generalizada donde aparentemente no hay una causa conocida, ¿no? Una causa que justifique la convulsión, o el paciente llegue en un estado de pérdida de conciencia sin una causa evidente, y hay una historia clínica que aparentemente no concuerda con un examen clínico o físico. Es decir, aparentemente nosotros vemos que el niño ha estado sano, no tenía nada aparentemente previo antes del cuadro, sin embargo hay un examen físico en donde encontramos manifestaciones de un gran compromiso del sistema nervioso, encontramos al paciente en estado de coma, convulsiones, que no justifiquen la historia que nos cuentan las personas que traen al paciente. Es importante siempre verificar los antecedentes de contacto previo con tóxicos y el cuadro clínico en un grupo laboral o familiar. Es importante ver si es la única persona que tiene estas manifestaciones o si es una característica de todo el entorno o grupo laboral del paciente. Entonces, en conclusión, es importante recordar que muchas veces pueden haber manifestaciones clínicas que no justifiquen la historia clínica que trae el paciente y ser la única manifestación que tenemos para darle atención a este paciente, y siempre recordar que aquellos casos pueden ser de intoxicaciones agudas que hayan ocurrido en este paciente, porque debajo de esas manifestaciones puede haber muchas veces algo mucho más grave que debemos nosotros investigar. Muchas gracias por su atención.